Está el presidente nacional José de Curnex para contarle a toda la gente tricolor qué pasó ayer, cómo se vivió todo desde las 6 y poquito de la tarde hasta las 10 y pico. Casi 4 horas para resolver si el partido se jugaba o no, todos los estados que se pasaron en ese momento, las negociaciones, y el momento donde se tiene que tomar una decisión final de tener que ir a jugar el partido en condiciones seguramente psicológicas muy difíciles de encararlo y de tener que encarar un partido de Copa Libertadores cuando no había un clima, está claro, para jugar un partido de fútbol. Pero como hemos especulado mucho de ayer hasta hoy, es bueno tener la palabra oficial de saber hasta dónde Nacional pudo ir, qué respaldo encontró, la primera postura y después, bueno, el tener que aceptar jugar el partido por las presiones de las sanciones que podían ser muy graves de cara al futuro, que condicionaban al club, capaz que no solo por esta campaña, sino por muchos años, y económicamente era una responsabilidad enorme. José, gracias por atendernos, buen día. Y bueno, no sé si descansaste mucho, pero qué noche distinta la de ayer, ¿no? Buen día, Federico, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mira, varias precisiones a tu introducción, porque yo creo que hay que relatar los hechos desde su comienzo y entender el contexto de la decisión que toma el Club Nacional de Fútbol, que está simplemente y totalmente atada a un tema de seguridad. Esto comienza incluso antes de esa hora. De hecho, yo estaba en el interior del país por un tema personal. Y me empiezan a llegar las llamadas de la delegación de la manifestación que estaba afuera, manifestación que fue increyendo a lo largo de los minutos y de las horas, con una pasividad total y absoluta de las autoridades locales. Y la verdad que se vivió un clima muy complejo. O sea, yo creo que es muy fácil hablar de lo que estaba pasando en el hotel a 5.000 kilómetros de distancia, donde además se filtraban medias verdades, y no es nada fácil hablar cuando uno está dentro de un hotel en donde claramente se veía una inestabilidad, donde claramente se veía que no se podía salir del hotel por un tema estrictamente de seguridad. Y esa es la decisión que el Club Nacional de Fútbol verbalmente le traslada a la Conmebol, casi 5 horas antes de empezar el partido. Eso es un detalle muy importante. O sea, no es que Nacional estuvo pasivo hasta 10 minutos antes de empezar el partido. Nacional comenzó a hablar con las autoridades de Conmebol 5 o 6 horas antes de comenzar el partido para asegurarse de que iba a tener las garantías como se nos habían comprometido y la seguridad pública como se nos había comprometido antes de viajar a Colombia. Y ahí es donde creo que parte el primer error. El primer error es jugarlo en Colombia, fijar estos partidos en Colombia. O sea, la verdad que parece que las noticias hay algunos lados de Latinoamérica que no llegan, porque a mí que me ha tocado además personalmente vivir algunas de estas cosas en los países donde viví, estas cosas sociales uno no puede predecir lo que puede pasar. Había más de 200 personas, teníamos información que en una plaza a pocos cientos de metros había más de 2.000 personas que se iban a acercar. Si Nacional salía del hotel, ingresan a negociar, una cosa sin precedentes, ingresan al hotel donde está Nacional, autoridades del gobierno, de la alcaldía, de la procuraduría, con 3 personas de la delegación que estaba afuera haciendo la protesta, a negociar adentro del hotel. Estuvieron más de 3 horas adentro del hotel negociando, rompieron la burbuja, con detalle anecdótico, ¿no?, entre comillas, porque digo, después nos rasgamos la vestidura cuando pasa alguna cosa donde se rompen las burbujas. Y entonces digo, la verdad, un momento de frustración, un momento de angustia, pero un momento en donde el Club Nacional de Fútbol siempre tuvo claro cuáles son las prioridades. Las prioridades de Nacional es preservar a su delegación, preservar a las personas que estaban representando al club en ese momento, y la única razón por la cual Nacional no estaba dispuesto a jugar el partido era porque no podía salir del hotel. Bueno fuera viajar hasta Colombia, comerte 7 horas de vuelo, estar en la zozobra y en la situación que estuvimos, y salir a decir que Nacional tenía todo programado para no jugar el partido. Un reverendo disparate, ¿no? ¿Eso de dónde sale? ¿O quién dijo eso, José, que Nacional no quería jugar el partido? ¿Dónde lo escuchaste? ¿O si te lo acusó, no sé, el gobierno de Colombia o las autoridades de Conmebol? No, autoridades de Conmebol, diciendo que Nacional no quería jugar el partido.
Y la verdad que a mí que me expliquen cómo a las 6:15 de Colombia, 8:15 de Uruguay, un contingente armado hasta los dientes de militares antichoque y antivandálico se presenta adentro del hotel. O sea, que a mí me digan que eso es una situación normal, que 20 minutos después, cuando los ómnibus tendrían que haber estado a las 6:30 de Colombia, 8:30 de Uruguay, en la puerta del hotel, lo que se escuchaban eran balazos en la puerta del hotel. 5 minutos después de eso, nuestro jefe de seguridad que intenta salir para ver cuál era la situación, y tenemos todo grabado, ¿no? Y lo paran diciendo que no podía salir por un problema de seguridad. Los ómnibus a 2 cuadras que no se animaban a llegar. Ahora, si a mí alguien me dice que ese contexto es un contexto normal para jugar un partido de fútbol, la verdad que yo creo que la directiva del Club Nacional de Fútbol tiene muy claro, meridianamente claro, primero que no lo es, segundo que va a respaldar y apoyar a los integrantes de la delegación que estabas ahí, y en ningún momento, cualquiera fuera el resultado, no deportivo, sino de sanciones, Nacional iba al estadio a jugar un partido de fútbol si no estaban las condiciones dadas. Las prioridades son claras, Federico. Para nosotros la vida de las personas está por encima de una pelota de fútbol. ¿Sentiste que para Conmebol no? Yo sentí que para muchos no. Que se ponga el saco al que le quepa, ¿no? Claro, para el equipo local, para la gente de Colombia, la gente de Pereira. Hay varios talles del saco. Claro. O sea, que se ponga el saco al que le corresponde. Bien. Y tenemos varios talles, te lo vuelvo a repetir. ¿Quedó solo Nacional de José en ese aspecto? ¿Muy solo? Absolutamente solo. Ajá. Absolutamente solo. Una cosa totalmente inédita, Federico. Inédita. En los 40 años de vida que llevo mirando fútbol. Y mirá que la Copa Libertadores de antaño la conocemos todos, ¿no? Ya sabíamos lo que pasaba, pero siempre en torno al mundo fútbol. O sea, esto es un tema mucho más delicado, que parte de vuelta, lo vuelvo a decir, de una decisión equivocada de jugarlo en Colombia. Exactamente. Y que Nacional había planteado alternativas, que el Atlético Nacional no se fuera de Paraguay, que se quedara ahí esperando para jugar en Asunción de vuelta, después en Lima, después otras alternativas, pero se emperraron en Pereira. Pero por supuesto. Y después escucho, porque no sé si lo escucharon, porque River también termina jugando, tienen que parar el partido. O sea, sí. Es una situación que la verdad que a mí me sorprende que se tome tan a la liviana y no se sopese la problemática a la cual pudieran haber estado expuestas estas delegaciones. Claro. ¿Vos llegaste a charlar con Domínguez mano a mano ayer? No, yo no charlé con él. Hubo gente que charló con él, autoridades de la Asociación Uruguaya. Sí. Y bueno, hubieron varias charlas, pero cada uno toma sus decisiones de acuerdo a lo que entiende que es el mejor interés de la organización que preside. Y la directiva nacional, en pleno, por unanimidad, sí, tomó la decisión de comunicarle a Conmebol 5 horas antes del partido que no estaban las garantías dadas. Y eso, digo, no hay dos interpretaciones de eso. Y eso yo creo que es lo que tiene que tener claro el socio hincha de Nacional. No hay dos interpretaciones de cuando hay seguridad y cuando no hay seguridad. No hay dos interpretaciones, hay una sola, y sobre todo cuando las imágenes son absolutamente claras y cuando 1 hora y media antes del partido vos tenés una balacera en la puerta del hotel y tengo una fuerza de choque de más de 25 militares adentro del hotel. O sea, que a mí alguien me diga que eso es una situación normal, la verdad que me sorprende muchísimo, pero bueno. ¿Qué respaldo tuviste de la AUF? No, yo creo que el presidente de la AUF, con quien hablé durante todas estas 4 horas, porque fue a quien comuniqué inicialmente el sentir de Nacional, y que era lo que Nacional iba a hacer, en todo momento intentó acercar las partes, tratar de resolver el problema, que no tenía solución, porque la situación ya estaba generada. Entonces, pero bueno, digo yo, en ese sentido creo que... ¿Pero sentiste el respaldo de Alonso y de, no sé, el economista H, que me dijeron que también participó de las charlas? Sí, bueno, por supuesto, digo, entendiendo la situación de lo que estaba pasando, pero no era una decisión de ninguno de ellos dos. Entonces, digo, en definitiva, trasladando información y preocupaciones a quien finalmente toma la decisión de postergar el partido por 1 hora, ¿no? Claro, pero esto venía con un verticalazo ya más arriba de ello, más allá de que todos se entendían, acá había un verticalazo de jugarlo bajo cualquier circunstancia. Por supuesto, bien, obviamente. Y Nacional lo juega por una sencilla razón. A ver, ¿por qué 10 y pico toman la decisión de
ir a jugar el partido cuando saca un comunicado Conmebol de fijarlo a las 12 de la noche? Porque en ese momento sucedió lo que tendría que haber sucedido 5 horas antes, de haber disuadido la manifestación, de haber llevado a la gente que estaba agolpada en el hotel a otro lugar y de dejar efectivamente un corredor de seguridad como se nos había comprometido desde un inicio. Entonces digo, es muy claro el tema, por eso nosotros avisamos 5 horas antes. No fue un capricho de Nacional avisar que las garantías no estaban dadas, porque no estaban dadas. Entonces digo, nosotros lo que hicimos fue constatar un hecho que era obvio y claro. La utilería intentó salir 3 horas antes, como suele hacerse para este caso de partidos, porque está todo muy estipulado, y nos pidieron que saliéramos por el garaje, por no sé dónde, y la verdad que era una cosa ridícula. O sea, digo, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Digo, yo la pregunta que me hago es, ¿qué hubiera sucedido si pasaba algo? O sea, ¿quién levanta la mano después y se hace responsable de las cosas? Allá Gonzalo Vergesio, a pedido nuestro también, habló entiendo que con Matías Pérez, después me llamó a mí Diego Scotti, que no pude hablar porque estuve al teléfono 5 horas seguidas. Pero esto es un tema delicado, esto es un tema grave, o sea, no. Ahora porque el partido se jugó, que vamos a dar vuelta a la hoja y no vamos a hacer un análisis real de la situación, la verdad que me parecería bastante irresponsable. Claro. José, ya que te detuviste en Vergesio, me voy a detener yo también en algo que pasó en el sorteo. ¿Es real que hubo una conversación entre jugadores de Nacional y jugadores de Atlético Nacional para pedirles que vinieran al hotel e irse todos juntos y los colombianos no aceptaron y por eso de pronto Gonzalo Vergesio reaccionó así en el sorteo? Bueno, lo que sí es real es que nadie de Atlético Nacional, ni autoridades, ni dirigentes, ni jugadores, ni gerente deportivo se acercaron al hotel. También es real que hubo una comunicación, yo conozco la comunicación de Iván Alonso con una persona del Atlético donde le dijo que la situación era totalmente normal. Seguramente en el hotel de ellos así fuera, yo no lo dudo, pero en el nuestro claramente la situación era completamente distinta. Creo y hubiéramos esperado que en una situación como la que se está viviendo en Colombia, autoridades del equipo local hubieran por lo menos puesto a la orden de cualquier cosa que el club necesitara. No fue así. Y bueno, después se vio el ambiente hostil al llegar al estadio, ¿no? Que eso es una perlita más de toda la cadena de perlas que tenemos desde las 3 de la tarde de Uruguay de ayer, pero es un detalle, ¿no? Eso, creo que ya ahí el ambiente estaba bastante caldeado y bueno, seguramente al entrar allí se habrán suscitado algunos diálogos que llevó a lo que llevó, pero la verdad que a mí me parece, como yo vuelvo a repetir, o sea, creo que en estas situaciones uno termina conociendo a las personas, conociendo a las instituciones, y lo que yo sí quiero dejar bien claro y que la directiva nacional lo tiene clarísimo es la prioridad para nosotros era el salvaguardar la integridad de quienes fueron hasta allá, que hicieron 7 horas de viaje, que estuvieron bajo todo este estrés 5 horas antes de empezar un partido, y como leí, no sé si ustedes lo vieron, las declaraciones de Gallardo también, ¿no? O sea, quien crea que jugar bajo esas circunstancias es normal, la verdad que creo que tiene un poquito distorsionada la realidad de la normalidad. Claro, y a eso apunto, o sea, sabiendo que, porque vos en un momento decís, cuando nos dieron un corredor de seguridad, cuando se pudo dar, fuimos a jugar, pero ya no jugabas en condiciones normales, porque el nivel, yo escuché a Alejandro Capucho en la conferencia, el nivel de descanso de los futbolistas no fue el adecuado, el nivel de concentración previo no fue el adecuado, o sea, ya no fue un partido absolutamente normal. ¿Qué te lleva a jugarlo igual? ¿Las amenazas? ¿Tuviste amenazas o Nacional tuvo amenazas de castigos grandes por no jugar anoche? No, yo lo que nos lleva a jugar es que en ese momento sentimos que las condiciones se hubieran dado, lo hubiéramos jugado con mucho más tranquilidad, como te dije antes, si esto hubiera sucedido a las 4 de la tarde, que fue cuando planteamos el tema. Se soslayaron un montón de cosas, se intentó articular una teoría que lo que Nacional estaba diciendo no era la realidad, y eso es lo que a mí me asombra, porque lejos, digamos, de intentar romper con una estructura que entendemos que tiene la Copa Libertadores y que somos totalmente respetuosos de eso porque somos parte de ella, me parece que, como tú bien decís, Federico, habiendo vivido 5 horas de lo que se vivió, creo que hubiera sido un buen acto de equidad y de flexibilidad
postergar el partido al menos 24 horas. ¿Se habló eso en algún momento? ¿Lo manejaron, la posibilidad de postergarlo 24 horas o llevarlo a otra ciudad? Durante toda esta etapa de negociaciones, ¿hubo esas negociaciones de en algún momento cambiar la sede del partido, jugarlo el viernes? Bueno, por supuesto, Nacional siempre estuvo dispuesto y abierto a jugar el partido donde y cuando se hiciera. De hecho, como tú bien decías, mandamos una carta hace más de una semana manifestando la preocupación de la sede que se había citado para el encuentro, ¿no? Entonces, el nivel de estrés que vive una delegación durante 5 horas con cánticos de amenaza, con 200 personas, con militares metidos adentro, con balazos a 1 hora y media antes del partido, con que no te dejaban salir por un tema de seguridad y después resultó que 3 minutos después estaba todo perfecto. O sea, la verdad que a mí, como te decía, o sea, ese no es el concepto, por lo menos, que el Club Nacional de Fútbol tiene de tranquilidad y de seguridad. Y eso te afecta, obviamente que te afecta, pero bueno, finalmente, te vuelvo a repetir, creo que finalmente se dieron las condiciones, que se pudo haber hecho mucho antes, para que Nacional fuera tranquilo al estadio y pudiéramos jugar el partido. O sea, yo creo que al no haber tampoco una alternativa, lo importante era también cerrar esa etapa deportiva, volver a Montevideo con tranquilidad y no generar más incidentes que pudieran suceder. Así que espero que bueno, esto haya sido un aprendizaje para todos, y como te digo, a veces decisiones que se toman a 5.000 kilómetros de distancia son muy fáciles de tomar cuando uno no está dentro de un hotel con la presión que se suscitó ayer para toda la delegación nacional. José, en algún momento, a ver, seguramente te pasaron y dijeron, mirá, José, si no nos presentamos, no solo perdemos los 3 puntos, nos excluyen de la Copa Libertadores de América, puede haber sanciones de 3 a 5 años de Copa Libertadores. Estábamos hablando de sanciones muy graves, económicas, que ya no solo iban con tu mandato y el de esta directiva, podía a todos los dirigentes que vinieran después. O sea, era algo que era muy fuerte para todo Nacional. Ahí es donde también te cae la ficha, más allá de encontrar también el corredor de seguridad y la tranquilidad de que no le iba a pasar nada a la delegación, punto 1, pero también estaba este punto 2, todo lo que podía esto acarrear como graves sanciones que la Conmebol te trasladaba. Mirá, nosotros cuando tomamos la decisión de comunicar a Conmebol a las 5 de la tarde, ya habíamos sopesado lo que significaba una sanción, ¿no? O sea, eso está claro, que existe una posible sanción de hasta 5 años de suspensión. También es muy clara la norma que dice que el club se negase a jugar un partido o que por voluntad propia no se presente. Yo creo que acá teníamos demostración clara de que esa no era la situación de Nacional. Tenemos documentación gráfica, tenemos videos, tenemos todo lo que pasó adentro del hotel, al punto tal que en un momento nos prohibieron filmar, nos sacaron empujones de todas las terrazas porque era obvio que teníamos todo el material gráfico para presentar. Entonces, claro, eso sería una discusión a posteriori. Seguramente Nacional hubiera sufrido alguna sanción, pero cuando se toma la decisión de comunicar a Conmebol que Nacional no iba a salir del hotel en esas condiciones de seguridad, en ese momento se sopesó todo. Cuando obviamente se abre ese corredor, vemos que efectivamente el corredor existía y que se podía llegar al estadio, obviamente tú pones en la balanza las mismas cosas que pusiste 4 horas antes y la decisión fue otra porque hacía sentido en ese momento. Te vuelvo a repetir, la piedra angular de toda esta decisión es la seguridad del plantel. Si eso no hubiera sucedido y la manifestación hubiera seguido estando ahí, Nacional no hubiera jugado el partido anoche. Bien. No, te quería consultar, tomando en cuenta todo este panorama que pasó en la jornada de ayer, que sirvió de aprendizaje. Si la semana que viene, hipotéticamente, Nacional tuviera que volver a jugar en Colombia, ¿cuál sería tu posición como presidente del club? Mirá, es difícil decir eso fuera de contexto, ¿no? Yo creo que, además, yo creo que uno también tiene que tratar de entender la realidad social que está viviendo Colombia hoy y ser muy cuidadoso de emitir juicios de valor cuando uno no es ciudadano de ese país y está totalmente ajeno a eso. Pero hablo estrictamente deportivamente, porque eso, que evidentemente es lamentable lo que está pasando con los ciudadanos colombianos, repercute deportivamente. Mirá, yo te lo contesto de la siguiente manera. Bien. Yo esperaría que la Conmebol no ponga de vuelta un partido en Colombia. Perfecto. Yo creo que es tan sencillo como eso, porque de ahí parte el error. Entonces, digo, si subsanamos el primer error de todos, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Vos hablaste, José, de todo lo que ocurrió ayer, de cómo se movió Nacional, la postura que siempre tuvo de proteger la integridad física de todos los integrantes de la delegación como aspecto prioritario
prioritario. Te pregunto, porque bueno, el partido se jugó, pero ¿qué pasa ahora políticamente? Ya no te hablo ni siquiera de los puntos del partido, de la chance nacional, que lo podemos hablar en otro momento, pero hablo, está bien, te acorralaron a jugar y jugaste cuando te dieron las condiciones, no en las condiciones adecuadas. Pero ¿qué tiene que pasar ahora políticamente? Porque hay que siempre estar de acuerdo con Conmebol de cualquier manera, o hay un momento donde hay que, los jugadores de fútbol, los dirigentes, Uruguay, tiene que en algún momento decir, pará, basta, por lo menos marquemos nosotros nuestra impronta. Bueno, son varias aristas ahí, Federico, ¿no? Yo creo que Nacional marcó la impronta muy claramente ayer y forzó una situación que creo que llevó a que tuviéramos la seguridad y las garantías para llegar al estadio. A mí me gustaría ver esa misma dureza e impronta en quienes defienden a los jugadores, ¿no? Porque en definitiva son quienes hubieran sido pasibles de alguna agresión o de algún exabrupto en el trayecto hacia el estadio. Entonces creo que en el fondo acá tiene que haber una mirada de todas las partes, porque no todo vale con tal de jugar un partido de fútbol, ¿viste? Eso, lo que yo te puedo dejar en claro, que eso el Club Nacional de Fútbol lo tiene clarísimo, lo demostró ayer, y si hay algo con lo que me voy tranquilo a dormir anoche es con todo lo que hizo el club para salvaguardar la integridad de su delegación. Y yo espero que cada una de las partes haga el mismo razonamiento, y antes de tomar decisiones apresuradas o antes de forzar situaciones que pueden terminar, porque gracias a Dios ayer todo terminó bien, pero situaciones que pueden terminar en una desgracia por un partido de fútbol, me parece que hay que pensarlo dos veces. Bien, ¿Nacional le va a mandar alguna carta a Conmebol contando todo lo que pasó y no sé, por lo menos mostrando su molestia, o ya alcanzó con lo que hizo ayer? Vamos a evaluar la situación. Yo creo que ayer hubo muchísima comunicación, todo el material que nosotros fuimos recibiendo de quienes estaban en la delegación, lo fuimos enviando a las autoridades de la AUF para que los tuvieran y también los hiciera llegar a Conmebol. Así que vamos a evaluar la situación y veremos cuál es el siguiente paso a dar. Lo que yo sí te digo es, esta comisión directiva, si tuviera que tomar una decisión de vuelta en las mismas circunstancias, estoy seguro que tomaría la misma decisión. Bien. Sin ningún tipo de duda. Hay gente que dice que de repente se apuraron en la primera a decir no jugamos. Vos acabas de contar que no jugamos bajo lo que era la circunstancia de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que afuera había balaceras, había fuerza de choque, que no te daba tranquilidad sacar a la delegación del hotel. No es que te metiste en un brete sin salida, sino que en ese momento no había salida. Nacional nunca dijo que no jugaba el partido. Nacional lo que dijo fue que no estaban las condiciones de seguridad dadas para salir del hotel al estadio. Bien. La conclusión inmediata de eso es que no puede jugar el partido. Claro. Nacional nunca dijo que no jugaba el partido. Es más, dimos un abanico de alternativas. Desde la semana pasada las venimos dando. Entonces nunca hubo una expresión de Nacional de decir no va a jugar el partido. Al revés, yo creo que hicimos todo lo posible para que el partido se jugara desde hace más de 10 días. Para que quede bien claro la posición de la AUF, ¿vos te sentiste de alguna manera acompañado por Alonso, por H, que fueron un poco los que tomaron las riendas de las conversaciones, dentro de lo que podían hacer, pero te sentiste acompañado por ellos? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que hubo un diálogo permanente y muy bueno para que ciertas situaciones se fueran despejando, y también del otro lado se entendiera cuál era la posición de Nacional y por qué de ese comunicado. La verdad que se llegó a lo que se llegó. Hay decisiones que se pueden tomar, hay otras que no están dentro de la potestad de los involucrados, ni del club ni de la Asociación Uruguaya de Fútbol de tomarlas, pero en todo momento estuvimos en un diálogo permanente y en un apoyo permanente para tratar de resolver la situación. Como presidente nacional, ¿crees que la mutual de jugadores acá en Uruguay debería involucrarse en este tema, no dejarla pasar? ¿O el propio representante que tiene el ejecutivo Matías Pérez también tomar un rol diferente? Por supuesto que sí. O sea, yo tengo una conversación pendiente con Diego Scotti. Él me llamó ayer, se puso a las órdenes, después no pude hablar con él porque era una serie de llamadas que no había forma de atender 14 llamadas a la vez en el teléfono. Sí, pero sin ninguna duda yo creo que amerita definitivamente una reunión de los jugadores con la mutual, muy seguramente del club también con la mutual, porque si había tanto interés en integrar un ejecutivo, yo creo que la persona que representa a los jugadores en este ejecutivo tiene claramente que tomar cartas en el asunto y tomar una posición. ¿Y sentís que no la tomó ayer?
Bueno, no vi ninguna acción, definitivamente. Yo no te puedo decir si la tomó o no la tomó, porque tal vez me pueda faltar información en este momento, pero de lo que yo vi, no vi ninguna acción. Pero bueno, el correr de las horas también nos dará más información, nos permitirá tener alguna conversación, alguna reunión, y sobre todo construyendo para el futuro, aprendiendo del pasado. Bien, ¿qué te dejó el partido? Mirá, un partido que pasó todo lo que pasó, es muy difícil, ¿no? O sea, concentrar un equipo después de haber estado 5 horas bajo esta presión, la verdad que no era nada sencillo. Creo que bueno, se hizo un primer tiempo bueno, y después está de vuelta una vez más una expulsión que hace que termine jugando 30 minutos con 10 hombres. En este tipo de partidos eso influye, pero bueno, yo tengo mucha confianza en este plantel y estoy seguro que los 2 partidos en casa vamos a tener buenos resultados que nos va a permitir o clasificar o poder estar en la Copa Sudamericana. Claro, o sea que ahora apuntás o al segundo lugar. Ayer ganó la Católica, no es una buena noticia, quedó con 6, o de repente al tercer lugar para ir a la Sudamericana. Y sí, por supuesto, yo creo que esa es la apuesta. Son 2 partidos del local, 2 partidos que hay que ganar sí o sí. Nacional no depende de sí mismo, depende de otros resultados, pero creo que en esta segunda etapa del grupo se emparejó muchísimo, y bueno, esperemos que de local nosotros podamos demostrar nuestra valía. La pregunta final, ¿te decepcionó la Conmebol o te confirmó proceder en la Conmebol? Mira, yo creo que ni decepción ni confirmación. Yo trato siempre de ponerme los zapatos de todos los demás cuando hay una discusión o un conflicto de este tipo. Lo que sí tengo claro es que yo en esos zapatos hubiera tomado decisiones completamente distintas. Creo que el aprendizaje es, todos tenemos que escuchar un poco más y no dejarnos llevar de repente por opiniones parciales que vienen dadas por personas que no estaban en el lugar, que no entendían la situación y que no estaban haciendo nada por resolverlo. Bien. José, gracias por tu tiempo, un abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Cómo no, que estén muy bien, que tengan un buen día. Gracias. Señores, el presidente Nacional, contando y explicando todo lo ocurrido en la jornada de ayer.